Pues el próximo día 28 de marzo de este año 2023 vamos a inaugurar una escultura, dos esculturas de hecho, más o menos en el transcurso de unos pocos días. Una que estará instalada, que estará ubicada en el ámbito público, en la plaza de les Corts Valencianes, que está a baix del Palaciet, que es un jardí molt bonic, públic, que n'hi ha a Xàtiva. Y esta escultura pues es una escultura que se hace, es un conjunto escultórico que se hace en homenaje y en recuerdo, dentro del ámbito de lo que es del Ayuntamiento de Memoria Histórica, a las personas que fueron pues fusiladas y asesinadas a manos del ámbito franquista y fascista. La escultura recupera un poco, como de una manera relativamente abstracta, sintética, una serie de dibujos en el aire que son rostros, un recuerdo de estas personas, tanto hombres como mujeres, porque si bien es cierto que se dice que casi no fusilaron mujeres, también es verdad que yo tuve la idea de incluir una mujer en concreto como una cuestión abstracta, porque sí es verdad que a partir de la documentación que estuve averiguando de todo lo que sucedió en aquellos momentos, pues las mujeres, las familias sufrían mucho también el hecho de que un familiar fuera fusilado, y sufrían durante muchas décadas luego la vergüenza a todos los familiares. Entonces el conjunto está formado por, en concreto, siete rostros, como digo, anónimos, inspirados en algunas imágenes de las personas que fueron fusiladas, algunas que tenían cargos públicos, pero en el centro todos están como protegiendo, que es un círculo que crea una especie de corona que crea como un sentido de protección. La pieza de hecho se llama En defensa de la vida, y en el centro hay una serie de elementos, es una metáfora vegetal, es un referente que también forma parte bastante desde hace varias décadas de mi obra escultórica, en donde yo utilizo lo vegetal como una idea cíclica de aquello que cuando perdemos la esperanza vuelve a surgir, porque también dentro de esta forma de pensar que tenemos los seres humanos, sabemos que cada vez que nos llega el invierno luego confiamos en que vuelva la primavera, en que todo vuelva a florecer. Entonces ese sentido de lo que crece, de lo que es exuberante, de lo que es bello de alguna manera, en ese sentido vegetal, la flor, pues están protegiendo todos estos personajes esa idea de la vida. Por eso la pieza se llama En defensa de la vida. Por otra parte, habrá otra pieza que también forma parte de esta idea de que el Ayuntamiento ha tenido esta iniciativa, la corporación tuvo una idea con esto de memoria histórica, de recuperar un poco y de hacer una especie de itinerario dentro de la ciudad para recuperar la conciencia cívica, social de la gente de aquí de Xàtiva, de que aquí sucedieron una serie de cosas. Siempre se ha tenido en mente, ¿no?, de cosas que sucedieron, por ejemplo, en lugares como en concreto un sitio que se llama la Casa Blanca, o de gentes que están en el cementerio enterrados y nadie sabemos dónde. Y entonces se trata como de recuperar un itinerario en donde hayan una serie de lugares específicos que pues hagan aflorar a la conciencia actual de la gente que aquí sucedieron una serie de cosas. No se trata ni de echarle tierra a nadie en mal rollo, sino pues de decir, bueno, esto pasó, esto debemos de recordarlo, y hay gente que de verdad necesita recuperar lo que le sucedió. Va a haber otra escultura, de forma que el recorrido a lo mejor se inicia en el archivo, luego se va a esta escultura que se va a inaugurar el día 28, que se llamará En defensa de la vida, y podría culminar, tampoco lo tengo muy seguro, en otra escultura que va a haber en el cementerio, que es una alegoría también de la belleza y de todo aquello que vuelve a florecer de una manera cíclica tarde o temprano, y es una flor que se llama Siempre Viva. Este es un homenaje a todas esas personas que están enterradas en lugares donde no sabemos exactamente dónde están y que están en el cementerio. Hombre, pues este tipo de procesos precisamente, si se hacen siempre desde el ámbito de lo institucional y desde el ámbito de lo político,
Lo que sucede es que si no tenemos en cuenta el lenguaje artístico, resulta que se vuelven como ajenos. Entonces el arte tiene el poder de acercarse de otra manera al sentir de las personas, al sentir de la colectividad, de forma que construyen símbolos que pueden, si son los adecuados, convertirse en un hito, ¿no? En un hito que recuerde de una manera interesante esa memoria, esos actos que sucedieron y que nos conviene no olvidar. Entonces el lenguaje del arte es muy específico, utiliza una serie de recursos de los cuales a lo mejor a veces los políticos no están del todo en el entendido, ¿no? Entonces creo que sí es una forma de hablar desde otro ámbito más poético, más también como hablar desde la poética de lo cotidiano, es algo con lo que convivimos y a veces también lo que logramos hacer es hacer visible aquello que de alguna manera está invisible, pero forma parte de algo adentro que llevamos, ¿no? Dentro de todo el proyecto, además de una escultura que está en esta plaza y la que está en el cementerio, pues también me pedían que se incluyeran los nombres en un listado que me proporcionaron de personas que actualmente están enterradas en distintas fosas, algunas en Paterna, algunas en la Casa Blanca, algunas en el cementerio de Alicante. Entonces todas estas personas, son 84 en total, querían que las incluyera en un listado. Sin embargo, a mí me parecía que meterlas en un listado todas con su nombre, sus apellidos, en un listado, en una placa en plan vertical, me parecía que era otra forma, de nuevo, de anonimizarlas. Con lo cual pensé en darles una placa a cada uno de ellos, es decir, como darle un pequeño lugar a cada uno, pequeño no, o grande, ¿no? Depende del lugar, se lo hacemos a la gente y a las cosas en nuestro corazón, ¿no? Entonces es como alrededor de la plaza, de la escultura habrán estos nombres, cada uno tiene una placa con su nombre, sus apellidos, el lugar de donde son o de donde nacieron en algunos casos y en la fecha en la que fallecieron. Entonces estos estarán organizados por los lugares comunes en el último lugar donde fueron fusilados. Yo sí me siento vinculada personalmente a este proyecto, la verdad, me parece que siento un honor especial en poder hacerle un homenaje a todas estas personas. Algunas de esas familias yo las conozco también, ¿no? Entonces por eso me siento de alguna manera vinculada. Esa idea también de la horizontalidad me parece muy interesante. No me parecía agresivo que uno pudiera pisar eso, sino que es como están en contacto con la tierra donde están. Me parecía muy coherente, entonces creo que aquello me sedujo bastante. Por otro lado, sí es verdad que estuve buscando y sí es verdad que no encontré nada que me gustara. Entonces pues me dediqué a imaginar cómo yo veía un poco todo este proyecto y cómo yo quería hacer este homenaje. Ambas cosas, todo eso. Y por ejemplo, esta idea que surge de un espectro austríaco que dice que no hay nada más invisible que los monumentos. ¿De qué forma se van a activar para que tengan visibilidad? Porque pasamos millones de veces por monumentos. ¿Quién es este escultor austríaco? Ok. Bueno, a ver, hace tiempo que es verdad que la dignidad que tenían los monumentos ya no es la misma. Pero eso por un lado, y ya sabemos, a ver, Javier Maderuelo ha hablado de lo que es la pérdida del pedestal. No nos cabe duda que la escultura se ha transformado en las últimas décadas. Pero también es verdad que la gente que nos formamos en esta cuestión de lo que representa la escultura, el hacer, el oficio, el material y el pensar con los materiales, nos sigue seduciendo la idea de trabajar con la materia. El espacio público siempre está vandalizado, es honestamente, no solo por la escultura, por la arquitectura, por lo mismo nosotros mismos, pues, la misma gente que las fiestas, o sea, ahora acabamos de pasar por Las Fallas y ya sabéis, yo no sé vosotros, pero Las Fallas es un ámbito para los falleros, ¿no? O sea, y eso es una involucración con el espacio público, pues, también muy fuerte. Pues los lugares conservan una memoria y entonces sí me parece interesante recuperar eso y que lo conozcamos. Ha habido mucho silencio y ya está, sea eso y sea el resto de los lugares también, me parecería interesantísimo.
Espero, ojo, espero que lo que yo hago aporte algo. Tengo un poquito de experiencia en el sentido de que la escultura muy vandalizada que está ahí arriba en lo que es el entorno de la SEU, a ver, han desaparecido muchas raíces, pero sé y me consta que hay mucha gente que la quiere, ese espacio, y que les gusta, y más allá del gusto, que la han hecho como suya. Entonces ese proceso también me parece muy interesante, cómo la gente hace suyos ciertas intervenciones que hacemos los artistas.